Hola i benvinguts de nou a la Santa Locura. Jo sóc la Maits. Jo sóc la Marta. Jo sóc en Joan. I avui tenim un convidat especial, que és l'Antonio. Hola, ¿qué tal? Buena tarde. ¿Cómo estás? Benvingut, Antonio. Hola. Bueno, pues para empezar, explícanos sobre ti, quién eres, qué haces. Bueno, tengo 56 años, soy coordinador de una entidad que es diu Amb Experiencia Propia, la cual la formamos hace 3-4 años, pero llevamos trabajando desde hace bastante tiempo, y es una entidad basada totalmente en la primera persona y cuyo objetivo es la lucha contra el estigma a través de talleres y charlas de sensibilización en institutos, universidades, empresas, profesores, padres, aquel que nos lo solicite. Y llevo haciendo activismo en salud mental desde hace unos 11-12 años. Muy bien. Y respecto a ti, el diagnóstico que tienes, ¿qué podrías decirnos al respecto? Bueno, yo tengo un último diagnóstico de trastorno bipolar tipo 2, ¿vale? Pero es un poco el final del recorrido. Mi recorrido en temas con problemáticas de salud mental empezó con 13, 14 años, ¿vale? En el que con esa edad tuve anorexia y tuve bulimia. Pero en aquella época, como en aquella época hace 40 años, la palabra salud mental no existía y nadie hablaba de la salud mental básicamente, ni en mi casa, ni en el colegio, ni con los amigos, ni nada parecido, pues yo tuve aquello sin tener ningún tipo de diagnóstico, sin ningún tipo de tratamiento, y salí solo de aquello, pero claro, con unas consecuencias que agravaron otros temas. Yo os he dicho, con 13 años desarrollé todo esto, luego desarrollé primero anorexia, luego bulimia, bulimia conviví con ella hasta los 30 y largos. Las dos cosas, tanto la anorexia y la bulimia, no hablé de ellas hasta que empecé a ir con una psicóloga en Tarragona con unos 30 y casi 40 años. Salgo de la anorexia, de la anorexia sobre todo, pero luego con 20 años empiezo a desarrollar poco a poco una depresión, primero luego leve, luego más severa, cada vez más severa, cada vez más severa, hasta que se agrava tanto que tengo 2 intentos de suicidio. A raíz de todo esto, de todo este malestar, tuve mi único ingreso en un hospital de Lleida, y es allí, con 41 o 42 años, que me dicen que quizás no es una depresión severa, que es un trastorno bipolar tipo 2. Allí cambia un poco mi perspectiva de todo. Al principio sí, hostia, piensas, tengo un diagnóstico, me han dicho lo que me pasa, mi vida, y soy así por eso, yo lo que quería en aquella época. Al principio ese diagnóstico me sirve, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando te dan un diagnóstico, sobre todo te dan un diagnóstico dentro de un hospital, te lo dan en una situación como si estuvieran haciendo un ensayo clínico en un laboratorio. Todo esto es un ambiente muy protegido, no hay nada del exterior que te afecte, ni familia, ni entornos, ni nada parecido. Claro, yo estuve ingresado en ese hospital 3 meses, yo salí como una rosa de ese hospital, salí estupendamente, con muchas ganas de hacer cosas, pero ¿qué pasó? Que cuando volví a ese entorno que tenía, que yo no me daba cuenta en aquella época, pero que a mí me perjudicaba, y hablo de entorno, tanto mi pareja, mi familia de aquella época, los amigos que tenía de aquella época y todo lo demás que me rodeaba, la mayor parte, salvo excepciones. ¿Qué pasó? Que al cabo de los 5 o 6 meses otra vez estaba en el pozo, ¿vale? Yo salgo de aquello, llego a tal nivel al pozo que yo me separo de mi pareja, con la que llevaba conviviendo 22 años. Me tengo que ir a vivir desde el Prat, donde vivía, a Tarragona, a casa de mi madre, cuando ya me había independizado con 20 años y había dejado la casa de mi madre. Aquello era como un fracaso para mí, ¿vale? Y
todo aquello, cuando yo iba a Tarragona, yo creía que ya había tocado fondo, es decir, peor, es decir, más sumido en la mierda, si me lo permitís, no podía estar. Pero es un poco el origen. ¿Puedes acercarte a más? Ay, perdona. Es un poco el origen de por qué empiezo a hacer activismo, ¿vale? De manera casual, cuando, ya lo sabéis, cuando empiezas por primera vez en un CESMA, haces la ronda de visitas, ¿no? Empiezas a visitar al psiquiatra, el psicólogo y al trabajador social. Cuando llego a la trabajadora social me dicen, hostia, Antonio, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿No? ¿Qué vas a hacer? No tenía nada que hacer en Tarragona, no tenía nada. Es decir, los amigos ya los tenía como muy perdidos desde la época de Tarragona y demás. Y me dice, hostia, ¿por qué no vas a un sitio que se llama, es un club social, se llama La Muralla? No para que te ayuden allí, sino para hacer de voluntario, para hacer una actividad que te ayude en el día a día, ¿no? Yo voy por ir un poquito porque digo, hostia, no tengo otra cosa que hacer, digo, pues voy para allá, ¿no? Y empieza a hacer, es un club social que atiende sobre todo a chicos y chicas que tienen diagnósticos muy cronificados desde hace muchísimos años, ¿vale? Y yo empiezo a hacer allí de voluntario, les empiezo a dar clases de inglés, de música, les hago senderismo, y es un poco, a mí me empieza a recuperar, me empieza a dar un poco más de ganas de vivir, de hacer cositas en el día a día. A raíz de hacer todo aquello, había una serie, un pequeño núcleo de este club social que hacía sensibilización en los institutos y colegios de Reus y Tarragona, ¿no? Yo empiezo a probar, a ver aquello primero de oyente y luego veo que cuando empiezo a hacer los talleres veo que me gusta, que ayudas a los alumnos a sensibilizar y a algunos de ellos que tienen problemas para que se vean como un espejo y digan, hostia, si a él le ha pasado y se está ahí, pues quizás yo ahí también puedo hablar de este tema. Y es cuando a raíz de ellos conozco Ubertamen, empiezo a hacer cositas con Ubertamen y desde entonces hasta ahora, es decir, desde Ubertamen sigo haciendo cosas desde el 2015-16 y luego a raíz de ellos es cuando formamos a mi experiencia propia. Porque al principio nosotros las charradas las hacíamos conjuntamente con Ubertamen en la Autónoma y en un momento en que Ubertamen se desliga de todo esto, no por temas de logística deja de hacer charradas, nos las encarga a nosotros y a partir de ahí es cuando creamos a mi experiencia propia. Wow, qué recorrido, ¿eh? Larguito. Sí. Larguito. Bueno, siempre empezamos con Joan. Sí, tengo aquí mi super asistente personal. Básicamente es una búsqueda en el chat GPT en la que buscamos el trastorno de la persona invitada. Vale. Y explicamos un poco cuál es la explicación que recibiríamos en el DSM-5 de ese trastorno. Vale. En este caso, justo da la casualidad de que en el capítulo anterior con Isa pues ya explicamos el trastorno bipolar, así que en este caso vamos a comentar más específicamente el tipo 2, que es el tuyo, en este caso, y es que alterna entre hipomanía, que es energía alta pero no tan desbordada, y una, sobre todo, depresión profunda. Después también hay, aparte del tipo bipolar 1, también hay la ciclotimia, que sería como una mezcla de las dos, ¿no? No sé si en alguno de los momentos de tu vida has pasado por esta parte que puedas identificar, porque ya has dicho que el trastorno te lo diagnosticaron ya más adelante. A ver, partes identificadas claras, la depresión severa. Es decir, yo cuando empiezo a tener depresiones cada vez más severas, esto era muy curioso porque yo cada vez cuando tenía una depresión severa, cuando ya había entrado en el ciclo de tener cada tantos meses una depresión, yo cuando estaba terminando de tener, cuando me estaba recuperando de una depresión, no quería que terminara. ¿Por qué? No quería volver a estar bien. ¿Por qué? Porque sabía que cuando volviera a estar bien, me recuperaba de esa depresión, empezaba la cuenta atrás, para volver a tener otra depresión, ¿vale? Yo no quería, sabía que al cabo de X meses iba a caer otra vez. Y para mí eso era un suplicio, es como como si te pusieran una condena a muerte, que no es lo mismo, pero es como lo mismo decir, sabes que en un momento dado te va a caer, ¿no? Y las depresiones severas, sí. Luego, a la larga, sí que fui identificando momentos de hipomanía. Mi hipomanía ha sido muy, muy, muy sutil, muy baja, ¿vale? Pero sí que la he tenido. Pero sobre todo, lo mío, lo potente eran las depresiones. Yo, mis 2 intentos de suicidio fue esa raíz de tener 2 procesos de depresión. Entonces,
sí que lo tengo más identificado el tema de depresión que no la hipomanía, ¿no? Pero bueno, a mí me sirve más cuando a mí cuando me diagnostican, a mí lo que me ayuda más que el diagnóstico es el trabajo que hago a nivel psicológico con la última psicóloga que encuentro en mi recorrido hasta entonces. Y eso es lo que me ayuda, más que el cambio de química, de medicación, etcétera. A mí me viene a la cabeza un tema y es que decías antes una cosa súper interesante porque creo que la gente que nos escuche le habrá pasado o le puede haber pasado y a mí personalmente me ha pasado, ¿no? Esa sensación de es que no quiero estar bien porque sé que voy a recaer otra vez y la hostia va a ser igual o más dura. Entonces, perdón por lo de hostia, me gustaría preguntarte sé que no hay una respuesta fácil a esta pregunta, pero si es que existe una respuesta, ¿cuál ha sido como el cambio de chip o la diferencia que ha marcado entre estar en esa posición y poder después salir de ese ciclo? Vale, aquí hay varias cosas. Hay una primera cosa que me da en todo este proceso, después sobre todo del primer intento de suicidio, que me da ese plus para seguir tirando para adelante, que es mi hija. Si mi hija nace 2 años después, año y medio después del intento de suicidio, y sí que me hace cambiar un poco el chip, ¿vale? Que me hace decir, hostia, quizás me tengo que tomar las cosas de otra manera, cambiar el foco, etcétera, etcétera. Eso en un inicio me sirvió, ¿vale? Durante los 2 años posteriores, 2 años posteriores, yo como en aquel momento no trabajaba, no hacía nada, si mi pareja trabajaba, hacía un poco de papá y mi mamá durante el día por el tema laboral de mi pareja y hostia, yo estaba totalmente enfocado en Berta y estar con ella, ¿no? Y para mí fueron 2 años de muy cansados a nivel de cuidar a mi hija, pero feliz, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando Berta empieza la llar d'infants, yo me quedo sin qué hacer, que ocupar el día un poco, y ya sabemos todos qué pasa cuando tenemos demasiado tiempo libre, ¿no? Que el run empieza otra vez dentro de la cabeza y esos demonios, esos monstruos que tenía anteriormente vuelven. Que estabas de baja en ese momento. No, a mí con 30 años me dan a la incapacidad absoluta. Vale. Es decir, yo hasta los 30 años trabajo, es cuando trabajando tengo un proceso de depresión muy, muy potente, es cuando me llama el tribunal médico y me dice, tú Antonio con 30 años no vas a poder volver a trabajar en principio. Wow, ¿y cómo fue eso? O sea, que te digan eso con 30 años. Eso fue, imagínate, yo estaba ya en un proceso bastante potente de depresión, ¿no? Es decir, tenía una situación complicada con mi pareja porque mi pareja no entendía qué es lo que me pasaba. Luego estaban mis amigos que tampoco entendían que yo tuviera una depresión. Y luego llegan los señores del tribunal médico y me dicen que no, en principio no puedo volver a trabajar en mi vida. Pues esa depresión que tenía muy, muy acentuada, la intensidad se multiplica por 1000. Y a raíz de todo aquello es cuando yo tengo el primer intento de suicidio. Es que es heavy. ¿Pero a qué te dedicabas hasta entonces? Yo en aquel momento estaba trabajando de técnico de prevención de riesgos laborales. ¿Vale? Entonces, por un tema de trabajos, por como yo soy también, yo soy una persona hiper perfeccionista, tanto en los estudios como luego en el trabajo. Y soy de esas personas que querían llegar a todo perfecto, todo cuadrado, y si no era así, la intensidad, la ansiedad y el estrés se multiplicaba por 1000 y llegó un momento que peté en el trabajo por este tema y a raíz de todo eso se desembocó la depresión y todo lo posterior. Hablando tú de tu recorrido a nivel de estudios y demás, ¿no? Y estás explicando un poco pues cómo eres, cómo viviste, por ejemplo, tu infancia, tu adolescencia, ¿no? Y qué recorrido hay desde entonces hasta que sabes lo que tienes, ¿no? Y un poco todo lo que nos has explicado antes. A ver, es una base, es decir, yo muchas veces cuando hacemos los talleres en los institutos o en la universidad y me toca hablar de mi historia,
yo siempre hablo primero de mi infancia porque creo que es clave en el desarrollo de los trastornos posteriores. ¿Por qué? Porque yo no es que tuviera una infancia mala ni nada parecido, pero sí muy movida, ¿no? Movida en el sentido de que mi padre trabajaba en una empresa que se dedicaba a construir carreteras. Entonces nos movíamos de ciudad a pueblo cada 6 meses, cada año. Yo he vivido en casi toda España, me quedan muy poquitos sitios donde vivir, muy poquitos. Imaginaos cada 6 meses o cada año de un sitio a otro, ¿no? Hay una parte buena, es decir, que yo os puedo hacer de guía turístico donde queráis casi, pero hay una parte mala. ¿Y cuál es la parte mala? Que yo, sobre todo, era la de que yo llegó un momento que no quería hacer amigos, porque sabía que los iba a perder. Sabía que esa persona con la que estaba a gusto, con la que me lo pasaba bien, con la que disfrutaba, con la que me reía, con la que hacíamos 20.000 cosas como críos, lo iba a perder. Cuando eres más pequeño esto no lo identificas tanto, pero poco a poco lo empiezas a identificar y llega un momento que yo me vuelvo más tímido, más retraído, con menos ganas de interactuar. Por eso, no porque no quisiera interactuar, sino porque sabía que esa persona que tenía delante le iba a perder. Y no quería hacer un duelo por esa persona. No quería echar de menos a esa persona, ¿no? Entonces todo esto hace que yo, toda esa ansiedad, todo ese estrés, toda esa timidez, todo eso empieza a hacer como una mochila emocional negativa que poco a poco va creciendo. Y todo esto explota en Tarragona. En Tarragona llega un momento que mi padre sigue dando vueltas por toda España, pero mi madre, mi hermana y yo nos quedamos allí a vivir. ¿Vale? ¿Y eso con qué edad fue ya? Con 13 años. ¿Qué pasa? Que yo llego a Tarragona, llegamos a Tarragona, llegamos en pleno verano, en agosto. Imaginar un chaval de 13 años llegar a un sitio que no conoce a nadie, sabiendo que va a empezar el cole en un cole que no conoce a nadie y que no conoce de nada. Pues esa mochilita que os he dicho, pues pesaba mogollón, ¿vale? Yo empiezo el cole y en el cole intento hacer amigos, intentar integrarme, intentar ser uno más, pero esta mochila me pesaba tanto que un día me tiró del todo. ¿Cómo me tiró? Por el comentario que puede hacer cualquier niño. Es decir, un colega mío en un momento dado me dice, no me acuerdo todavía por qué, pero me llamó gordo. ¿Cómo interpreto yo aquello? Yo interpreto aquello y dices, hostia, Antonio, si te llaman gordo o estás gordo, significa que te lo están diciendo porque no quieren que seas de su grupo, que quieren excluirte, etcétera, etcétera. ¿Solución? Pues vamos a dejar de comer. Y es cuando a raíz de aquello desarrollo la anorexia nerviosa, ¿no? Yo creo que si no hubiera sido la anorexia hubiera sido otra cosa. Pero todo ese rum que yo tenía dentro tenía que salir de alguna manera. Y a raíz de ese comentario es cuando surge mi debut en problemas de salud mental. Y ahí, como os he dicho antes, ahí empiezo a encadenar una cosa con la otra. Primero la anorexia, luego la bulimia, luego la depresión, la ansiedad, el estrés. Claro, todo esto, si lo acompañamos, que en mi casa, por ejemplo, yo a mis padres se lo debo todo, me han cuidado, me han dado educación, me han dado todo. Pero era una casa, eran unos padres muy chapados a la antigua, en casa no se hablaba. Yo me acuerdo de sentarnos a comer o a cenar y no, aparte de conversaciones de ascensor, no había conversaciones serias. Yo no he tenido en mi vida una conversación mínimamente seria sobre mis problemas de salud mental, jamás, nunca. Entonces, esto también lo asumes tú como persona, lo integras como persona. A mí, hasta que yo fui capaz de verbalizar, de expresar, de decir todo aquello que me pasaba, pasaron muchísimos antes. Yo os he dicho antes, es decir, yo no hablé de mi anorexia ni de mi bulimia hasta cerca de los 40 años. Nunca lo hablé, ni siquiera con mi pareja. Entonces, todo ese run para mí es clave, para mí la infancia, ¿no? Todo ese run, tenerlo acumulado como una olla a presión, que ese vapor va creciendo. Claro, ese vapor, si la olla a presión tiene una válvula, pues genial, pero yo no tenía esa válvula para que salga el vapor y petó. Esa olla a presión petó y petó de la forma que petó. ¿Y en tu casa nunca se dieron cuenta de lo que te pasaba?
A ver, yo creo que sí que se dieron cuenta, pero entre que eran 13, 14 años, temas de adolescentes, temas de pues ya se le pasará, ya se dirá. Ya. Eso por un lado, y por otro lado un poco el hecho de desconocimiento total. Es decir, hostia, un poco del miedo, decir, si no sabemos lo que es, mejor no hablemos. Ese miedo, ese tabú a la hora de hablar, de verbalizar todos estos temas, ni yo mismo sabía lo que me pasaba. Yo no sabía que lo que me estaba pasando era un trastorno mental. Yo creía que haciendo aquello, dejar de comer y estando mal delgado, al principio me funcionó, es que al principio me funcionó. Claro. Yo al principio, cuando empiezo a dejar de comer, me integro, yo muy feliz, muy jiji, muy jaja. Claro, hasta que no funcionó. Hasta que yo me acuerdo que yo entrenaba básquet en aquella época y yo me acuerdo de un día de estilo de entrenamiento y no tener fuerzas para tirar ni a canasta, ni hacer un pase, ni nada. Es cuando yo me asusto Claro. y digo, coño, aquí pasa algo. ¿Y en ningún momento fuiste al médico No. o te llevaron tus padres al médico ni nada? En plan, yo que sé, a lo mejor no porque se pensasen que pudieses tener anorexia o tal, sino porque a ver si le falta hierro o yo qué sé. O algo le falta fuimos al médico algo. y tal. Yo creo que por encima se habló un poco del tema, pero ahí se quedó. Es decir, yo no tuve ningún tratamiento psicológico ni nada parecido, nunca. Claro, además para ti era como lo normal, porque dices, ¿no?, que te funcionaba el hecho de no comer. Entonces, claro, si no tienes como un apoyo para... O sea, yo creo que no lo debías ver como un problema, porque te funcionaba. Claro, cualquier persona que sufra anorexia, es decir, es lo mismo, ¿no? Tú crees que te está funcionando, tú crees que lo que estás haciendo funciona, va bien. Claro, llega un momento que entras en bucle, ¿no? Diciendo, hostia, me he pasado comiendo esto, me he pasado... Y ya hasta que pegas un susto grande. ¿Qué pasa? Que yo el susto me lo pego y todavía fue reversible. Muchas personas las que sufren anorexia, la anorexia tiene un problema que tiene un punto de no retorno. Muchas personas cuando intentan tirar para atrás no pueden, tanto a nivel psicológico como a nivel físico. Entonces es muy peligrosa en ese sentido. Hay muchas muertes al año por anorexia. Entonces, yo no sé todavía a día de hoy cómo yo solo tiré para adelante. Yo tiré para adelante porque me asusté por este detalle que os he dicho antes y poco a poco sí que empiezo a comer más, a tener más, pero durante mi vida he tenido muchos tics asociados a la anorexia. Hoy te pasarte un día comiendo y decir, ¿esto qué? O voy a hacer mucha gimnasia. Que ahora ya he casi eliminado, ¿no? Pero durante mi vida, es decir, a nivel psicológico, un montón de tics relacionados con el TCA. Porque además has dicho que se te alargó muchísimos años, o sea, estuviste La bulimia. muchos años... La bulimia, La vale. bulimia. ¿Y cómo pasaste como de la anorexia a la bulimia? A ver, la bulimia y la anorexia muchas veces van de la mano, ¿no? Ujú. Porque es un efecto, es decir, tienes anorexia, ¿vale? Y restringes, ¿vale? Pero hay momentos que no puedes controlar esa restricción de comida y te pegas un atracón. ¿Qué pasa? Que cuando te pegas el atracón te sientes culpable Sí, y vomitas. Es como un bucle, es como un pez que se muerde la cola. ¿Qué pasa? Que yo utilizaba, cuando elimino la anorexia, yo utilizaba la bulimia, y vamos a salvar un poco de distancia para hacer un poco de comparación, como una autolesión, ¿vale? La autolesión, ¿cómo funciona la autolesión? Es a través de un dolor físico bloquear un dolor mental, ¿no? Pues para mí, yo cada vez que me empezaba a pegar el atracón para después vomitar, en ese momento yo era feliz. No sé si feliz, pero sí desconectaba de los problemas. No pensaba en X cosas, o en B, o en C, o en Z. Claro, ¿qué pasaba? Que cuando ya estaba hasta arriba de comer y vomitaba, pues otra vez volvíamos a la misma, ¿no? La culpabilidad. Pero eso, claro, como era como un modo, entre comillas, fácil de hacer, pues lo fui repitiendo muchas veces a lo largo de mi vida. ¿Qué pasa? Que nunca fui capaz de pedir ayuda por este tema. Y esa es la clave, ¿no? De no verbalizar de todo esto que me pasaba. Y respecto a esto de no verbalizarlo, o sea, ¿podrías explicarnos, por ejemplo, en el momento en el que tú sabes o te diagnostican que tienes un trastorno de conducta alimentaria, anorexia, bulimia, y también, ¿no?, el proceso hasta llegar a diagnosticarte un trastorno bipolar? O sea, ¿cómo vives tú el hecho de tener una respuesta ante algo que llevas viviendo mucho tiempo? Es que a mí nunca
nunca me han diagnosticado ni anorexia ni bulimia, porque yo nunca fui al psicólogo o al psiquiatra por este tema. Yo hablo con mi psicóloga diciendo lo que me había pasado hace unos años, ¿no? Nunca me diagnosticaron, ¿no? Entonces, a mí, cuando ya sí que me dan un primer diagnóstico en salud mental es con la depresión, ¿no? Que me doy cuenta de que está pasando algo. Pero yo no lo asumo todo eso, es decir, yo estoy mal, cada vez estoy peor, pero yo no sé reaccionar a todo eso, ¿vale? Y aparte que no sé reaccionar a todo eso, me siento como un bicho raro en el sentido de que creía que todo eso que me pasaba, en principio era, por un lado, por culpa mía, por toda mi infancia, por mi forma de ser, por no hablar, es decir, autofustigarme, autoestigma y sobre todo la culpa, ¿no? Y por el otro lado, porque no sé, porque me lo merecía, ¿no? Esa es la clave. Entonces, a partir de ahí, y sobre todo también un detalle de que no sé si os pasará a vosotros, es decir, yo en aquel momento me sentía como si fuera la única persona que le pasara todo esto. Eso creo que a todos nos ha pasado, ¿eh? Es muy fuerte, sí, sí. Entonces, claro, diciendo, qué vergüenza contar todo esto que me está pasando, ¿no? Entonces, yo me lo callaba. Y te puedo preguntar cuál fue tu primer contacto con una psicóloga o con un psiquiatra, o sea, tu primer contacto con alguien del mundo, con un profesional, digamos, de la salud mental. Entonces, ¿cuándo fue? ¿A qué edad? ¿Cómo fue? Fue a raíz de la baja laboral, que ¿Vale? a través de la mutua me mandan a un psicólogo, ¿no? Pero, claro, yo no entendía lo que hacía, qué hacía yo allí, ni me explican qué tipo de terapia voy a llevar. Todo era muy extraño, ¿no? Y, claro, la terapia ni funcionó, ni dejó de funcionar, nada. Yo, a lo largo de mi vida, yo no sé si he pasado por 8 o 9 psicólogos, ¿no? Y yo siempre digo que es muy importante que te expliquen qué vamos a hacer, ¿no? En las sesiones, un poquito de cómo va a funcionar. Yo siempre hablo de un ejemplo de que lo que es una mala praxis en psicología, que es sería la tercera psicóloga a la que iba, y me recomendaron una psicóloga en Balmes, en la calle Balmes, Barcelona, que era la mejor, que me iba a funcionar, que me iba a ir de coña. Pues yo que voy para allá, ¿no? Subo y aquello era una habitación súper larga, ¿vale? Y alta y una iluminación muy tenue, ¿vale? Y estábamos sentados, pues, no sé, a una distancia de 3-4 metros, no os exagero, de distancia, unos 3 metros, diría yo, ¿vale? Ella se sienta, yo me siento, ella se presenta, me presento, yo hablo, ella dice 4 cosas y se calla. Pues dije yo, si ella se calla, yo me callo, esperando que ella dijera algo. Claro, esto es un tipo de terapia terapia o estrategia que funciona también no solo en tratamiento de psicología, sino en las entrevistas también, con los silencios, a través de los silencios, forzar la respuesta de la otra persona, y esa respuesta te hace sacar muchas veces cosas muy de dentro, ¿no? Yo no lo sabía que aquello funcionaba así. Pues fue una sesión que casi estuvimos callados los dos. Yo digo, bueno, será el primer día. Vuelvo al segundo día, igual, y dije, ya no vuelvo al tercer día. Yo creo que hubiera sido muy sencillo, o por mi parte, por la suya, pero por establecer desde un inicio, oye, mira, esto va a funcionar así, vamos a trabajar un poquito de esta manera, vamos a ver cómo funciona. Y la importancia de crear el vínculo entre el psicólogo si ese vínculo no se crea de alguna manera, es que la terapia no va a funcionar. Si la persona que tienes delante crees que es un enemigo, no va a funcionar. Total. O sea, hablando de tema de terapias, aquí igual me voy a meter un poco con la universidad con la que estudié, pero yo, por ejemplo, que me he formado como nutricionista y lo soy, a mí, por ejemplo, me enseñaron en la universidad, tipo, que si me viene un paciente o una paciente, poner cara de Joker, ¿sabes? Y claro, yo cuando salí al mundo laboral me di cuenta, digo, a ver, ¿cómo voy a atender yo a una persona que viene a explicarme sus problemas con la comida y tengo que hacer como, ¿no?, una cara de, o sea, me está explicando unas emociones que deben ser importantes para esa persona, y es como que no. Entonces, a raíz de explicarte esta anécdota, o sea, ¿a qué edad a ti, o sea, fuiste tú a esta psicóloga? Pues ¿En qué momento era? Tendría pues 30 y
pues antes de que naciera mi hija, quizás, pues 33, 34 años. Y aparte también quería como mencionar que estabas diciendo que en el momento en el que tú empiezas, ¿no?, a ir a profesionales de la salud y como que te era raro, ¿no? Un poco para que la gente lo entienda, cuando estás en un momento muy delicado, vulnerable, realmente es que no, tu cerebro, o sea, no puedes racionalizar. O sea, estás tan perdido que es tan fácil manipularte, llevarte por aquí, por allá, que es muy importante saber mínimamente decir, vale, ¿no?, como a ti, que te recomiendan ir a esta psicóloga y demás. Pero qué importante es saber del otro lado o de la gente del entorno que cuando una persona está vulnerable realmente hay que tener mucho cuidado, porque al final es algo que, o sea, es como no me sale ahora la palabra, pero como definitivo a la hora de cómo va a actuar esa persona, ¿no? Es como si fueras al médico de una enfermedad física, vas allí y dices, tienes que tomarte tal pastilla. Y no te la tomas, ¿no? Es decir, tú puedes ir a terapia, pero si no estás preparado en ese momento para recibir la terapia o para hacer el trabajo que tienes que hacer en la terapia, externamente e internamente, no va a servir de nada. Tienes que ir preparado y concienciado a la hora de realizar ese proceso. Y como tú bien dices, si estás en un momento muy bajo, muy malo, es que no va a servir. A veces sí que sirve simplemente como colchón, ¿no? De que no te caigas, ¿no? Pero poco más. Es decir, para hacer un trabajo intenso, profundo, a la hora de hacer cualquier tipo de terapia, la persona tiene que estar muy clara y muy decidida a realizarla, ¿vale? Y si estás mal, es muy difícil hacer este proceso. Muy difícil. Totalmente de acuerdo. De hecho, creo que en los primeros episodios, recuerdo que lo dijo Joan, que hablábamos de eso, ¿no? De que cuando recomendamos a alguien a ir a terapia, ¿no?, a un psicólogo o psicóloga, realmente la persona tiene que tomar la decisión consciente de decir, pues sí, necesito ir. Así que hacemos un llamamiento desde aquí, que si necesitáis en algún momento hablar o acudir a un profesional, no dudéis en hacerlo, porque al final eso os va a llevar a, sí, un trabajo intenso, profundo, doloroso igual, pero que al final os va a sacar de eso que estáis viviendo. Y también que a muchas personas les va a pasar, como te pasó a ti, nos ha pasado a casi todos, que no encontremos a un profesional con el que tengamos feeling a la primera. Y a mí me ha pasado mucho, y seguro que a muchas personas les pasa, que van una vez a terapia, un día o 2 días, no les ha funcionado, no han tenido ese feeling y ya se han rendido y han dicho esto no es para mí y ya no vuelven a ir a terapia. Pues y hay gente que no, gente que a la primera enseguida tiene ese feeling. Pues eso, que aparte de que recomendamos cuando estéis preparados pues ir a terapia, en plan que tengáis fe, en plan que si una vez no funciona ni a la primera ni a la segunda y a veces ni a la tercera, que es posible que al final encontréis al profesional que necesitéis, pero que no es fácil a veces. Totalmente. Nosotros, sobre todo cuando hacemos los talleres en psicología, la facultad de psicología, que los hacemos en tercero de psicología, se lo decimos a las futuras profesionales, porque la inmensa mayoría de las alumnas son chicas, ¿no? Que no hace falta ser amigo de la persona que tienes delante, no hace falta, pero sí que hace falta un mínimo de empatía con esa persona, ¿no? Yo siempre digo una frase, tenéis que escuchar a esa persona, no oír a esa persona, ¿vale? Es básico, es decir, intentar comprender el dolor de esa persona para poder trabajarlo con ella. Si no lo hacéis, la terapia no va a funcionar. Y al revés, es decir, si tú tienes que ir preparado para recibir esa terapia. Si no estás preparado, no vaya. Yo a los más pequeños, a los de instituto, les digo, si no estáis preparados, si os están obligando, si no os sentís bien, hablar con vuestros padres, decirlo. Porque va a ser un gasto inútil por parte de vuestros padres es realizar esa terapia, ¿no? Y si no os sentís a gusto con la psicóloga que tenéis delante, decírselo. Oye, que eso no está funcionando, que no me está yendo bien. Y es tan sencillo como eso. Pero claro, si uno no habla, o otro no habla, o el profesional no hace el trabajo bien, eso no va a funcionar de ninguna manera. Y hay muchos psicólogos muy buenos, geniales, pero también hay muchos psicólogas que no empatizan lo necesario con las personas que tienen delante. Es que al final es un trabajo tan vocacional. Exacto. No todo el mundo que estudia la carrera puede valer al 100%. No, exacto.
Además, hay una cosa que para mí es muy obvia, pero creo que es importante comentarla, aunque no es obligatoria per se, y es que creo que lo interesante de hacer terapia es ser sincero con tu terapeuta. Parece una tontería, pero muchas veces... Pero no lo es, no lo Pero es. no lo es. Y insisto, no es obligatorio. O sea, al final lo pagas tú o lo pagan tus padres, depende de la situación. La persona va a trabajar con lo que tú le expliques. Pero me ha parecido un buen momento para comentarlo porque justo estaba hablando este fin de semana con un conocido, vamos a dejarlo ahí. Y una de las frases que me decía era, es que ¿cómo le voy a comentar yo esto a mi psicólogo? Y digo, entonces, ¿a quién le vas a contar si no es a tu psicólogo? Totalmente. Entonces, invito a la gente, hago otro llamamiento a ser sincero con vuestro psicólogo. A ver, también hay que ser muy claro. A veces, cuando empezamos la terapia, no estamos preparados del todo para vomitar todo ese malestar por lo que vamos, ¿no? Y a veces, porque en gran parte, muchas veces, porque desconocemos qué es lo que nos pasa, ¿vale? Por el origen real de por qué nos pasa, ¿no? Pero sí que tiene que haber una predisposición inicial, decir, voy para allá y voy a gusto y voy a intentar trabajar este tema, ¿vale? Cuando son más pequeños, sobre todo, ¿qué hacen los psicólogos? Intentar generar un clima de cordialidad, ganarte a la persona, al chaval o a la chavala pequeña, para que se sientan a gusto, hablen, verbalicen y a partir de ir estirando un poco del hilo, ¿no? Siendo más adultos, lo que tenemos que ir preparados simplemente para abrirnos y hacer el trabajo. Y a lo mejor vamos por una cosa y realmente el origen de por lo que vamos es otro, ¿no? Pero tenemos que estar preparados. Llegará un momento que tenemos, como tú bien dices, de hablar de eso, ¿no? Porque si no somos capaces de hablar con la psicóloga o el psicólogo de eso, no vamos a hablar con nadie. Porque si de eso no somos capaces de contárselo ni a nuestra pareja ni a nuestra familia más cercana, es el único eslabón que tenemos para sacar todo esto. Y que además trabaja de eso. O sea, ¿qué mejor para escucharte? O sea, está cobrando por eso. Y que no va a salir de ahí ni te va a juzgar. Exacto, esa es la clave, ¿no? Totalmente. Y bueno, ya cambiando un poquito este tema que estamos hablando, ¿qué nos podrías explicar de ti a nivel de tu activismo? O sea, ¿dónde participas? ¿Qué es lo que en lo que estás ahora? Vale. Yo paralelamente hago varias cosas, ¿vale? Por un lado está la gran parte que es la asociación que presido. ¿Qué hacemos en la asociación? Como bien dicho antes, hacemos talleres de sensibilización en institutos, desde ESO, bachillerato, en ciclos formativos, sobre todo en emergencias sanitarias y en auxiliares de enfermería, en universidad, y luego aparte hacer también talleres específicos a padres, profesores o profesionales. La idea de los talleres es que, como en la asociación, son talleres con la visión de la primera persona, ¿vale? Y los alumnos, esto es spoiler para quien nos esté escuchando, los alumnos cuando vamos a hacer los talleres no saben que somos en primera persona, ¿vale? ¿Por qué? Porque como en la primera parte del taller explicamos un poco qué es el estigma, qué es la salud mental, qué es el autoestigma, las etiquetas, los estereotipos, y todo esto lo hacemos un poco a través de juegos y de dinámicas según la edad, ¿vale? Ahí salen preguntas, ¿vale? Es muy, muy interactivo. Claro, si ellos supieran que somos en primera persona, ahí habría como un sesgo. Dirían, según el que no respondo, porque a lo mejor se le va a sentar mal a estas personas que tengo aquí delante, ¿no? Pero como no lo saben, como ellos creen que somos técnicos, O psicólogos o profesionales, sea, sí. Pues contra más pequeños, menos filtro y más burradas salen, ¿vale? Pero sí, es así, ¿eh? Burradas del tipo, por ejemplo, de que las personas con trastorno bipolar matan a sus hijos o los pierden, algo similar, ¿vale? Me dijeron una vez. Además, es el día que me tocaba, fue muy bueno, porque es el día que me tocaba a mí hacer la parte de historia de mi vida. Imagínate un chaval era un ciclo de 16, 17 años que te suelte eso, que una persona con trastorno bipolar puede matar a sus hijos. Y claro, luego yo empiezo a contar mi historia de yo, Antonio, tengo un trastorno bipolar, pues claro, la pobre chavala de la tierra trágame y quiero salir de aquí. Pero qué fuerte que tenga ese estigma y ya con esa edad, ¿eh? Sí, o sea, pero wow. brutal,
brutal. Y entonces, es lo que os decía, entonces, como no hay este sesgo, salen todas estas burradas, ¿vale? Y nosotros en ese momento lo único que hacemos es que se cree un debate, ¿no? Entre ellos, entre nosotros, pues en decir quiénes somos nosotros. ¿Para qué? Para que en la parte final una persona cuente su vivencia relacionada con su historia de vida y relacionada con la salud mental. E intentamos siempre que sobre todo cuando son más pequeños, sean personas más jóvenes para que se sientan totalmente identificados, ¿no? Y siempre con la idea de las charlas que hacemos de dos cosas. Una cosa que ha salido aquí ya hoy, de verbalizar el malestar, que es la clave, ¿no? De saber, tener la capacidad de decir, me encuentro mal y necesito que me ayude de algún modo. Y por otra parte, hablar de recuperación, de que puedes estar pasando o haber pasado un problema de salud mental, pero la recuperación es posible, es decir, de volver a disfrutar un poco de tu vida, ¿no? De tirar para adelante, ¿no? Y esa es la idea de los talleres. Luego, aparte, dentro de la asociación, hacemos otras tareas, que es que formamos parte de varias taulas de salud mental de Cataluña. Formamos parte de la tabla de salud mental de Granollers, de la Vallesana, que es de la parte de Sabadell, Mollet, Santa Perpètua, toda aquella zona, y de la de Mataró. Dentro de estas taulas, ¿qué hacemos? Hacemos sensibilización en lo que es el municipio y la comarca, ¿vale? Hacemos actuaciones durante todo el año, se programan actuaciones durante todo el año de cara a realizar sensibilización en las ciudades que estamos. Y luego a través de estas taulas estamos dentro también de varios planes de salud mental de varios municipios dentro de los grupos de motores para poder incidir a nivel municipal en temas de salud mental. No solo desde las taulas que son externas a los ayuntamientos, sino a través dentro del ayuntamiento que se desarrolle un plan integral que afecte a todas las partes del ayuntamiento, tanto a nivel de habitatge como a nivel de igualdad, como a nivel de salud, que sea la salud mental un eje transversal a todas las actuaciones, ¿vale? Esto es una parte de lo que es la entidad, ¿vale? Luego, por otra parte, como he dicho antes, en Uber también estoy desde hace 11, 12 años. Y es hacer actuaciones en Uber también de pues, entrevistas, asesoramientos, en general desde este tiempo, ¿vale? Y luego, aparte, es algo que ya llevo haciendo hace unos años, soy agente de soporte mutuo, ¿vale? Por el cual, por un lado, estoy llevando un grupo de recuperación, el servicio de recuperación de Viladecans, ¿vale? Y luego voy a empezar dentro de poco a aplicar todo lo que son los quality rates en salud mental dentro de una entidad de recursos que se llama Pereclave, que es hacer formación a 800, 900 personas. Wow, tela, ¿eh? Todo lo que haces por el activismo de salud mental. Necesitamos más personas como tú. Yo, antes me preguntabais un poco en este sentido qué me ha ayudado o si me la ha salido la pregunta, y me he quedado en el tema de mi hija, ¿vale? Que para mí fue clave, pero luego fue un elemento que me volví a recaer por no estar con ella. Otro elemento clave en mi vida y la que me ha dado un porqué de tirar un proyecto de futuro ha sido el activismo. Yo sin el activismo no sé dónde estaría ahora, sinceramente. Porque a mí me dio las ganas de tirar para adelante. Es decir, yo cuando empiezo a hacer cosas, no en el club social que os he dicho, sino en Uber también, yo en Uber también es cuando empiezo a ver que hay más gente como yo. Es decir, hay más gente que tiene un trastorno similar al mío, o le pasa, en general, que tiene problemas, malestares emocionales, igual que yo, que sufren emocionalmente igual que yo, y que no son bichos raros, que ese estar fuera del estándar de la normalidad para mí se me rompe, ¿vale? Porque para mí hasta aquel entonces, hasta que no empiezo a hacer activismo, fijaos que empiezo a tener problemas de salud mental desde los 13 años hasta los 40 aproximadamente, pero yo no me empiezo a interesar por el activismo hasta los 40 años. Y había tenido problemas de salud mental durante muchos años. ¿Por qué no hago nada antes? Por desconocimiento y sobre todo por vergüenza, porque me sentía muy mal conmigo mismo con lo que me pasaba. Por eso para mí el activismo es clave a la hora de hacerme ver, de abrirme los ojos, decir, hostia, Antonio, que lo que te pasa no es nada malo, ni nada raro, ni que le pasa a miles de personas y que no pasa nada.
es lo que decías antes, ¿no? Y que también Marta lo comentaba, que al final los que pasamos por un trastorno de salud mental creemos que solo nos pasa a nosotros, o sea, no tienes conocimiento de qué me está pasando, lo vives en primera persona, entonces Totalmente. no tienes respuestas, no es algo que puedas como disociar y verlo desde fuera, o sea, lo estás viviendo en tu presente, en el día a día, ¿no? Y entonces, claro, cuando tú te empiezas a ver en un entorno, no porque te compares, sino porque te das cuenta de que lo que te está pasando no le pasan a otros, tú crees que es como, hostia, es que soy yo la que tiene el problema, ¿no? Eso creo que también lo comentamos con Isa, que como no tenemos referentes, Exacto. pues no podemos identificar lo que nos pasa, porque no tenemos referentes visibles que les pase lo mismo que nosotros. Quizá ahora sí que está empezando a ver más, se está empezando a visibilizar más, pero yo qué sé, yo cuando tenía también pues 12 años y tenía problemas, yo me pensaba que solo me pasaba a mí, o no identificaba, o era algo normal para mí, no sabía que era algo raro. Entonces, pues sí. Y te quería preguntar, ¿cómo te entraste en el mundo del activismo? ¿Cómo lo descubriste? Pues un poco, ya digo, de rebote, es decir, a través de lo que os he dicho antes, del club social que estoy en Tarragona. Y yo, en principio, yo no quería hacer activismo ni nada, ¿eh? Yo estaba muy a gusto haciendo de voluntario y haciendo mis clases de... Pues que estaba muy a gusto con ellos, ¿no? Es decir, mis clases de inglés, de música con ellos. Y es cuando me empiezan a convencer de empezar a ir a ver, que querían que hiciera talleres, que contara mi historia de vida. Y yo al principio decía, no. ¿Vale? Y yo me acuerdo un día que estábamos en Tarragona y dice, hostia, mañana vamos a la Facultad de Enfermería que hay ahí, es de la Universidad de Barcelona, no me acuerdo por dónde está. Si te quieres venir de oyente y tal, digo, pues va, yo de oyente voy allí y está. Y empieza el chico a hablar, el chico está hablando y dice, y ahora Antonio va a explicar su historia de vida. No estaba nada preparado, ¿eh? Yo en aquel momento podía haber dicho, pues no salgo. Claro. Y dije, pues venga, pues voy a salir. Y yo me acuerdo que durante cuarto de hora, 20 minutos, estoy hablando. Termina lo típico, aplausos y demás. Y termina todo y se me acerca una chica que en aquel momento estaba como muy afectada. Y le digo, tranquila, ya si quieres hablamos luego por teléfono, tal, nos pasamos el teléfono. Y ella me llama un par de días más tarde y me dice que gracias a mi historia de 15 minutos había comprendido por qué su padre se había comportado así durante toda su vida con él. Wow. Qué heavy, ¿eh? Claro, Sí. yo me quedé diciendo, ¿cómo? Si yo que llego allí, que me cuento mi historia, la mía, y esto está ayudando a una persona a comprender casi toda su vida, dices, wow, esto es muy potente, ¿no? Es decir, es brutal, es un elemento... Claro, yo veo, hostia, si yo veo que contando mis vivencias, mi vida, puedo ayudar a una, a dos personas cada vez que voy a hacer un taller, una charla, hostia, voy para adelante con esto, ¿no? Y además que yo me sentí muy a gusto hablando delante de los alumnos, que me preguntaran y demás. Pero sobre todo, mi elemento clave que yo continuara haciendo activismo fue aquella chica que me dijera que gracias a mi historia la había ayudado a comprender el problema de salud mental que tenía su padre. Y para mí eso es brutal, ¿no? El poder, ese espejo, que sirvas de espejo a alguien, de decir, identificarte, decir, hostia, yo siempre, muchas veces lo digo, yo sí con 13 años. Hubiera venido un señor como yo, con gafas, con bigote y calvo, a hacerme una charrada en el instituto. Hubiera dicho que estaba pasando un problema de salud mental, que había tenido anorexia y bulimia, y yo había visto, hostia, este señor le está pasando esto y está aquí hablando y está bien. Yo seguro que hubiera pedido ayuda, había dicho a mis padres, oye, yo tengo este problema, ayúdame. Sí, en plan, hoy ha venido un señor al cole que ha hablado de esto y mira, a mí me está pasando lo mismo que a él. Exacto. O algo así. Exacto. Sí, qué fuerte. Exacto. Sí, y además el activismo es muy bonito porque al final utilizas tu dolor y todo lo que tú has pasado para algo bueno. Pero encima que has tenido que pasar por eso, pues al menos poderlo utilizar para algo bueno y para ayudar a visibilizarlo para otras personas o para ayudar a otras personas. Algo totalmente negativo en algo totalmente positivo, ¿no? Algo que a ti te ha hecho mucho daño, que ha estado a punto de acabar conmigo, estuvo a punto de acabar conmigo, a hacer todo el efecto contrario, ¿no? A intentar que la gente vea que no es el fin, que es quizás una parada, pero que todo continúa y que hay, sobre todo,
hay recuperación. De eso no me cansaré de hablar nunca, de la palabra recuperación, que la inmensa mayoría de personas que tenemos problemas de salud mental no recuperamos, cada uno en su camino. Yo siempre la recuperación la comparo con una montaña, ¿no? Hay una persona que para subir la montaña, para él subir la montaña es llegar hasta la cima. Pero no, hay personas que a lo mejor con subir hasta la mitad o subir 10 minutos, pues ya le está bien. Pues eso es para mí la recuperación. Cada uno tenemos nuestro camino, nuestra trayectoria, y si eso nos sirve, si eso nos hace estar bien, pues para adelante. Y eso es lo que tenemos que ver. Totalmente. Y nosotros también nos gusta preguntar al invitado, o que proponga o que diga, ¿qué recomendarías a una persona que tuviera o que hubiese pasado por lo que tú has pasado? Y también, ¿qué recomendarías a una persona que no tuviera ningún tipo de trastorno de salud mental? Difícil. Primera pregunta primero. Vamos por partes. Por partes. Sí, por partes. Que a la persona que ha tenido un problema de salud mental, que hay recuperación, ¿vale? Y que no se canse nunca, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Yo, por ejemplo, os he explicado ahora, ¿no? Que llevo un montón de años haciendo sensibilización, activismo, creo en el activismo al 1000%, con los ojos cerrados, pero hay momentos en la vida que te parece que por mucho que hagas cosas no sirven, ¿vale? Y esto os voy a hablar un problema personal mío, ¿vale? Yo tengo una hija, como os he dicho. Mi hija tiene actualmente 14 años, pero desde hace 2 años y medio yo no veo a mi hija. ¿Por qué no veo a mi hija? Porque cuando yo me separo, como yo ya he tenido problemas de salud mental, fijaos que la separación, el convenio de separación, el único argumento que tiene mi expareja es que yo tenía un problema de salud mental, no había nada más, ni que fuera mal padre, ni que fuera tal, solo que yo tenía X problemas de salud mental, ¿vale? Yo, para que viera que en aquel momento yo estaba más o menos bien, que no había ningún problema entre Berta y yo para yo poder cuidarla, yo pongo una cláusula en la que indica que en el momento que ella viera unilateralmente que yo tenía un problema de salud mental, podía quedarse con Berta, sin yo poder hacer nada, hasta que yo no he presentado un informe médico, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso nunca pasó hasta hace 2 años, ¿vale? En este proceso, porque se llega a ese punto de estos 2 años que os digo, hay un tira floja con mi ex por el tema de la custodia, porque mi hija quiere estar más tiempo conmigo y tal y tal. Hay varios par de juicios entre medio. En uno de ellos, en el que yo consigo más tiempo, en el que yo le pedía la custodia, pero llegamos a un acuerdo medio, en ese primer momento, para que os fijéis, la jueza me dice que como yo había pasado un problema de problemas de salud mental hace 10 años, era muy posible que lo volviera a tener dentro de un tiempo y que no era una persona de fiar. Esto lo dice una jueza, no lo estoy diciendo yo en el juicio. ¿Vale? Claro, yo viendo por dónde iban los tiros, digo, esto no va a ir muy bien. Pero claro, yo en aquel momento le digo a la jueza, claro, usted tiene toda razón, yo puedo volver a tener un problema de salud mental como cualquiera de los que estamos aquí, ¿no? O que nos puede caer una piedra cuando salgamos de aquí a la cabeza, eso no lo sabemos. Aquí nadie es adivino, ¿no? Pero es un ejemplo, por una parte, claro, de que por mucho que luches contra el estigma y las etiquetas, siempre va a haber algo que te lo recuerde, ¿no? ¿Y qué es lo que me lo hace recordar y que estuve a punto de dejar el activismo y dejar de hacer todo hace 2 años? Es que se aplica esa cláusula que os he dicho. ¿Y cómo se aplica? Yo tengo una discusión de padre e hija, nada más con mi hija. ¿Qué pasa? Que yo, sin saberlo, eso me entero a posteriori, la madre a mi hija le había dado un emoticono de seguridad del WhatsApp diciéndole que como el Papa había tenido problemas de salud mental, podía ser peligroso o no de fiar. Wow. ¿Vale? Yo tengo una discusión con mi hija, discusión de padre e hija. Sí que es verdad que yo elevo el tono un poco, me cabreo, pues nada. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a Berta, una niña de 12 años en aquella época, que le manda el emoticono? Yo no lo sé en aquel momento, yo la llevo a una actividad que hacía karate en aquella época, yo la dejo en karate, salgo de karate, esto con todos los padres fuera, y yo justo de salir de karate me encuentro a 5 mozos de escuadra que me ponen contra la pared, no me tocan, pero me van empujando,
¿Usted es Antonio tal? Yo sí, pues su mujer va a aplicar todo esto y tendrá que presentar la documentación necesaria y tal. Ostras, qué fuerte. Yo llamo a mi psicóloga, a mi abogada primero, luego a mi psicóloga. Mi psicóloga me hace un informe diciendo que este señor desde hace 10 años está totalmente estable, pero la madre dice que el informe no le sirve y que vamos a juicio. Y en el juicio la jueza tampoco mira el informe, solamente escucha a Berta. Berta, como está muy asustada y agobiada por toda la situación, dice que no le apetece verme y desde entonces estamos así, desde hace 2 años y medio. Entonces dices, llega un momento que dices, ¿de qué sirve que yo luche contra el estigma, contra los estereotipos, contra las etiquetas cuando pasa esto? Porque yo en el pasado tuve un problema de salud mental, a raíz de aquella etiqueta que me pusieron en aquella época, hace que todo se revuelva contra mí. Que a causa de haber tenido un problema de salud, yo no pueda volver a ver a mi hija. No porque haya sido mal padre o porque me haya comportado mal con mi hija, no. Porque tuve un problema de salud mental, yo no veo a mi hija. Estigma, totalmente. Sí, claro, Total. pero que por eso llegas un momento que te replanteas todo en la vida y dices, ¿para qué voy a hacer siguiendo activismo ni nada parecido, ni leches, perdón? Cuando haga lo que haga, en este momento no puedo estar con mi hija. Claro, luego, cuando todo se calma un poquito más, dices, no, es que por esto estás haciendo activismo. Para que no le pase a más personas como tú. ¿No? Entonces, yo le recomendaría a las personas que están en una situación, hayan pasado cualquier problemática de salud mental, que cuando están en lo peor es muy difícil ver una salida y demás. Pero en el día a día, que si tienen un buen entorno, que si tienen, que se acompañen, que se puede salir narices, que tienes que tener un camino, que la recuperación, todos queremos estar recuperados de un día para el otro. Pero no es así, que sobre todo pasa por un autoconocimiento de nosotros mismos. El primer paso para estar recuperados es ser consciente de lo que te pasa, ser consciente. Ser un poco decir, me pasa algo, estoy mal y necesito ayuda. Yo solo no puedo con este tema. Sí, fijaos en solo cuando no puedo con este tema. Yo creía que sabía muchas cosas, que estaba muy preparado. Y con todo este tema de mi hija, que al principio creía que yo lo podía controlar, porque creía que simplemente que tenía que hacer un duelo por la pérdida de mi hija y demás, no ha sido así, no he podido controlar este tema. Esto me estaba afectando a mí y me estaba afectando a las personas que tenía más cercanas, a nivel de comportamiento, a nivel de que me estaba agriando la forma de ser y me estaba perdiendo una persona muy huraña y muy enfadada conmigo y con el mundo, ¿vale? Y he tenido que volver después de muchos años empezar a hacer terapia otra vez. Y que no pasa nada. Total. Y que no pasa nada, al contrario. Es decir, por eso tenemos que tener un nivel de decir, si necesitamos ayuda, no tengamos vergüenza en pedir ayuda, en ir al psiquiatra, en ir al psicólogo, en ir a los dos, en ir a grupos de ayuda mutua, a lo que haga falta. Porque es un problema de salud que puede pasar cualquier persona, que sobre todo no hay que sentir vergüenza por tener este problema, al contrario. La palabra valiente no me gusta a mí. Es sentirte bien, es intentar sentirte bien contigo mismo. Es decir, y si tú ves que contigo mismo no estás ni bien, es decir, quiero disfrutar un poco del día a día, de las cosas, y todo eso pasa por estar bien. ¿Vale? Yo les pediría a las personas que están pasando salud mental que sea eso, que poco a poco que piensen en el día a día y que hay recuperación, ¿vale? Y a las personas que no han tenido un problema de salud mental, simplemente que sean abiertas de mira, que no solo se interesen con la salud mental cuando tienes a alguien cercano que le está pasando, que se documenten pero sobre todo, aquí una cosa que siempre muchas veces hablo, el tema de la vulgarización de la salud mental, ¿no? Hemos pasado de no hablar, de ser un tabú, a vulgarizar muchas veces qué es la salud mental, ¿no? Como en redes sociales, sobre todo en TikTok, de perfiles, o romantizar lo que son problemas de salud mental, de vulgarizar el lenguaje de estoy depre, tengo un día depre, como si fuera algo que no pasa nada, cuando ya
la depresión es algo gravísimo, ¿no? O hablar de la ansiedad como si no pasase nada, ¿no? Y esto es lo que tenemos que evitar, ¿no? También de eliminar todas estas fake news de la salud mental, ¿no? De hablar con rigor y documentarse en sitios que realmente hablan bien sobre la salud mental. Totalmente. Wow, tu historia, de verdad. O sea, no sé si queréis preguntar algo más. Yo personalmente solo me queda por decir que muchas gracias por todo lo que has contado. Ha sido, creo que muy valioso para mí personalmente y creo que para cualquier persona que nos esté escuchando. Y que mucho ánimo y nos vemos pronto. Cuando queráis. Muchísimas gracias por venir, de verdad. Ha sido un placer tenerte aquí. A vosotras. Pues bueno, això ha sigut La Santa Locura. Jo sóc la Maits. Jo sóc la Marta. Jo sóc en Joan. I ens veiem al següent episodi. Adéu. Adéu.